perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Ahora ustedes conmigo. Todos arriba. Alguien puede saltar. Agradecido, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Vamos a continuar con la serie del libro de los jueces y te voy a invitar que vayamos al capítulo 9, de donde vamos a estar meditando el día de hoy. El consejo, la exhortación y el ejemplo que vamos a ver en esta porción de las Escrituras. Un ejemplo que es bien importante que nosotros lo podamos entender para no pasar, para no llegar a la situación en que llegaron estos hombres que vamos a meditar del capítulo 9 el día de hoy. La palabra de Dios, amados hermanos, es hermosa y edificante todos los días y todos los tiempos. Es como ese alimento para nuestra alma. Pero antes quiero que demos gracias a Dios por este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Padre bendito de los cielos, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta mañana una vez más te damos gracias porque nos has dado la oportunidad, Padre Santo, de estar en este lugar para poder meditar en tu bendita palabra. Sabemos, mi Dios amado, que todo esta serie del libro de los jueces que hemos estado aprendiendo, Señor, te pedimos que sea
algo especial para cada uno de nosotros, Señor. Que de cada enseñanza tú puedas dejarnos algo importante en nuestra vida espiritual, Señor. Porque de eso se trata, mi Dios eterno, de que ese alimento de tu palabra llegue a nuestra alma, llegue a nuestro corazón, Señor, y nos dé vida cada día, Padre bendito de la gloria. Porque qué importante es poner atentos nuestros oídos a tu bendita palabra. El día de hoy yo te doy muchas gracias y te pido, Padre, que seas tú a través de tu Santo Espíritu el que tome poder, control y autoridad en este lugar. Que no sea palabra de hombre, sino que sea tu Santo Espíritu hablando en esta mañana. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Vamos a meditar en el capítulo 9 del libro de los Jueces, donde precisamente damos continuación al capítulo 8 que el día domingo pasado nos enseñaron, amados hermanos. Algo bien importante que nos enseñaban el domingo acerca de un hombre que sirvió a Dios, que sirvió en la liberación del pueblo de Israel, llamado Gedeón. Pero también nos enseñaban, amados hermanos, de qué manera este hombre termina el servicio a Dios. Vamos a hablar de su hijo, de uno de sus hijos, porque quiero decirles que este hombre llamado Gedeón tuvo muchos hijos. Y nos enseña la palabra que tuvo un hijo en otro lugar, no en el orden de Dios, que cuando el Señor nos enseña en el Génesis que solamente era un hombre y una mujer los que iban a procrear, y nos enseñaron acerca de muchos hombres de la Biblia, patriarcas, que tuvieron muchos hijos y muchas mujeres. Pero el día de hoy vamos a ver un hombre que, aparte de tener muchos hijos con muchas mujeres, tuvo también un hijo con una concubina fuera del pueblo de Israel. Esta historia, amados hermanos, el día de hoy se trata de un hombre llamado Abimelech, que es uno de los hijos de Gedeón. Un hombre que no hizo bien las cosas. Un hombre que tuvo un inicio muy mal en su vida. Un hombre que las escrituras nos enseñan que tomó una mala decisión. Y qué importante, amados, es que nosotros tomemos buenas decisiones, porque cuando tomamos una mala decisión, créanme que el desenlace siempre es malo. La serie Rebeldía el día de hoy nos enseña una terrible tragedia. Se le ha titulado a este capítulo Cuando el pecado nos alcanza. ¿A poco el pecado nos alcanza? Por supuesto que sí, amados hermanos. Y yo le puse como tema malas decisiones. Porque vemos a un hombre que tomó malas decisiones. El nombre de Abimelech significa en hebreo: mi padre es rey. Eso significa el nombre de este caballero, de este varón que tomó una mala decisión. ¿Y por qué tomó esa mala decisión? Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 9. Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech,
porque decían, vuestro hermano es. Amados hermanos, del versículo 1 al versículo 3 vemos que este hombre está planeando muy sutilmente un golpe de estado. ¿Por qué hablamos de un golpe de estado? Cuando hay un golpe de estado hay tragedia, hay muerte, hay traición. Y este hombre estaba haciendo todo lo posible para que esto sucediera en aquel lugar. Pero lo peor, con sus propios hermanos, con su propia familia. Aunque era medio hermano, pero no tuvo compasión de lo que él estaba planeando hacer. Y el día de hoy la palabra nos enseña qué importante es que nosotros, cada proyecto, cada decisión, cada plan que tengamos, sea puesto primeramente en las manos de Dios y no en la gente, no en personas, amados hermanos, que muchas de las veces, porque es mi pariente, entonces yo voy a estar con él, porque es mi pariente y yo lo voy a apoyar. Esto sucedió en ese tiempo. Porque este hombre se va a Siquem, al lugar donde vivía su mamá, al lugar donde estaba esa mujer concubina de Jerobal, porque él quería que no hubiese otro hijo de Jerobal que le pudiera pelear el trono, que le pudiera pelear ser el sucesor de su padre. Pero estamos hablando de un hombre que quería ser rey, cuando aún en Israel no había reyes, amados hermanos. Sí había reyes en otras naciones, pero en Israel no había reyes, aún todavía había jueces. En ese tiempo se regían por medio de jueces. Y les dice, ¿qué les parece si en lugar de que los gobiernen 70 hombres, mejor los gobierne uno? Además, yo soy de su familia de ustedes. Yo soy carne de su carne, hueso de sus huesos. Por eso es necesario que a mí me den la prioridad de gobernar. ¿Y qué hicieron las familias de su mamá? Convencieron a los de Siquem para que dijeran, sí, es bueno que Abimelech nos gobierne porque es de nuestra familia. A veces creemos, amados hermanos, que cuando tomamos esas decisiones es para que nos vaya bien, pero te quiero decir que no es así. Dice en el versículo 4, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, y vinieron a la casa de su padre en Ofra. Mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Vean cómo empieza esta terrible historia. Cuando le dan el visto bueno de que él podía gobernar, de que él podía ser rey, de que él podía tomar la autoridad en aquel lugar, le dan dinero, le dan economía. ¿Para qué le dan dinero? Le dan 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit. ¿Quién es Baal-Berit? Era la deidad, el dios falso de aquellos lugares. Y del templo de ese dios falso le dan dinero para que él empiece a hacer el movimiento de guerra, el movimiento de golpe de estado, el movimiento de traición, porque le iba a dar un mal uso a ese dinero. Qué importante es cuando nosotros entendemos que cuando no son las cosas de parte de Dios, siempre va a haber un problema gigante, un problema grande. Aquí ya empezaba a surgir ese problema, porque este hombre, de ese dinero que él recibe de parte del templo de Dios, lo quería para hacer cosas terribles, cosas de maldad, amados hermanos. ¿Y qué es lo que hace con ellos? Alquiló a hombres
ociosos y vagabundos. Quiere decir, en este tiempo serían pistoleros, matones o golpeadores. Eso sería en nuestro tiempo. Pero en aquellos tiempos, amados hermanos, la situación era terrible. La situación era fuera de lugar. ¿Cómo es posible que él estuviera atentando en contra de su sangre, en contra de sus hermanos? 70 varones que estaban a punto de ser muertos por un hombre totalmente desquiciado, porque solamente así se le puede nombrar a una persona que mata a toda su descendencia de hermanos. Todo por envidia. Todo por obtener algo que no le pertenecía. Sobre todo, amados hermanos, Jerobbaal sirvió a nuestro Dios Todopoderoso. Y los hijos de Jerobbaal llevaban la enseñanza de su padre. Pero este hombre, totalmente ajeno a la enseñanza del Dios verdadero, se inclinó a dioses ajenos. Abel, Balberit, el dios, la deidad pagana de aquel lugar. Pero sin temblarle la mano, amados hermanos, sin temblarle la mano, va, recibe ese dinero y con eso alquila matones. Ociosos, malvivientes, dice la palabra de Dios. Gente que no hace nada bueno, sino solamente destruir. Y dice que viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos. Qué terrible. En verdad no podemos. Yo me pongo a pensar, estuve estudiando, yo mismo me decía, Señor, pero ¿cómo es posible que exista tanta maldad en los seres humanos? Pues sí la hay, y aún en estos tiempos la hay, porque aún en estos tiempos se ve esa maldad todavía reflejada en el ser humano, y aún desafortunadamente en las familias. Si alguno estorba, habrá uno que lo quite de en medio para que le deje el lugar libre. Y qué terrible, qué feo es que eso aún suceda en estos tiempos. Vemos a un Abimelech obrando de una manera terrible. Pero uno de los hijos de Jerobbaal escapó, el más joven. Él escapó de esa amenaza de muerte. Él se fue. Él no permitió ser muerto, amados hermanos. ¿Por qué sería? Porque por medio de ese muchacho iba a haber una palabra, iba a haber una sentencia para el hermano Abimelech. Y ese joven llamado Jotam huyó y se escondió. ¿De quién se escondió? De la amenaza. ¿De quién se escondió? De aquel que había decidido exterminar a todos los hijos de Gedeón. Versículo 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Qué curioso, ¿qué lugar escogieron para ir a coronar a Abimelech? En la llanura del Pilar, en el lugar exactamente donde Josué le lee la ley al pueblo de Israel. Exactamente donde Josué les dice al pueblo de Israel que si van a seguir a Dios o van a seguir a dioses ajenos, a dioses falsos. Allí donde Josué deja una copia de la ley, allí es el lugar donde van a coronar a Abimelech. Qué ironía del destino, pero no es el destino, es el corazón de los hombres, es el corazón de la gente, que la ley fue dada para todos. Pero no todos quisieron escucharla. La coronación de Abimelech se llevó a cabo en el mismo árbol donde Josué habría puesto solemnemente una copia de la ley de Dios. Y esto lo vemos en Josué 24, 26. Allí Josué dejó esa
copia para que el pueblo de Israel la viera, para que el pueblo de Israel entendiera que la ley que ese día Moisés les leyó era para que la guardaran, y nadie la guardó. Te voy a invitar que vayamos a Josué 24, 26. Dicen las escrituras: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó ahí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Ahí fue donde coronaron a Abimelech, donde lo nombraron rey. ¿Quién es? La gente de Siquem, los que lo habían aceptado como autoridad, los que habían dicho: sí, nos conviene que él sea el que mande en este lugar. Pero, amados, quiero decirles que también Siquem tomó una mala decisión. Tanto Abimelech tomó una mala decisión como todo Siquem, porque Siquem eligió a un hombre sanguinario, a un hombre sin escrúpulos, a un hombre que no respetó a su padre, porque el hecho de matar a sus hermanos era faltarle a su padre. Probablemente él tenía un rencor contra Jerobaal por ser hijo de una concubina, por ser hijo de una mujer de otro lugar, de una mujer cananea. No lo sé, pero había algo en el corazón de este hombre, algo que iba a dañar terriblemente a hombres inocentes. ¿Y cuáles eran esos hombres inocentes? Los propios hermanos. Porque peleaba, amados hermanos, peleaba el poder. Es el problema del mundo en estos tiempos: pelear el poder, ser mejor, estar por encima de los demás. Y cuando alguien quiere ese poder y estar por encima de los demás, amados hermanos, es capaz de hacer muchas cosas terribles, de hacer cosas no gratas delante de Dios. Y era exactamente lo que estaba haciendo este hombre, buscando poder, buscando fama, buscando autoridad. Y la iba a obtener, amados hermanos, por medio de la violencia, por medio del crimen, por medio del derramamiento de sangre. Y les hablaba a un principio de un golpe de estado. ¿Qué es un golpe de estado, amados hermanos? Es cuando un gobierno quiere derrocar a otro gobierno. No le interesa cuánta sangre vaya a correr, no le interesa cuánta violencia vaya a surgir en ese momento, pero el propósito es lograr un poder. Y era lo que le pasaba a este hombre llamado Abimelech. Pero curiosamente vemos a Abimelech que va a tomar ese poder. Pero para ello, en el versículo 7 nos habla de una parábola de los árboles. Parábola de los árboles. ¿Qué es una parábola? Era lo que Jesús hablaba muchas veces en parábolas. Y en esta ocasión se refiere a árboles. ¿Y quién es el que habla esta parábola? Es el hermano que se escapó, Jotam, el más pequeño, el más joven de los hermanos. Y dice el versículo 7: cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina, sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura
y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Versículo 12. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ve tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Versículo 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: sí, en verdad me elegís por rey sobre vosotros. Venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Qué parábola tan simpática, ¿no? Y ustedes dirán: pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos estás enseñando? Tiene que ver mucho, amados hermanos, porque la zarza se convierte exactamente en la figura de Abimelech. La zarza no dijo: ¿cómo voy a dejar mis ricas frutas, mis zarzamoras dulces para? No. Dijo: yo los cubriré con la sombra. Yo seré quien esté por encima de ellos. Y ahí vemos la figura de este hombre, Abimelech, en la zarza, que sí quiso gobernar, que quiso estar por encima de todos los demás árboles frutales. Algunos de ellos le dijeron: ¿cómo es posible que yo deje la dulzura de mis higos? ¿Cómo es posible que yo deje ese vino tan rico que sale de las uvas? ¿Cómo es posible que vaya? Cada uno de ellos dijo: no es posible, porque lo que yo doy es para exaltar el nombre de Dios. Es para glorificar el nombre de Dios. Aún en esta parábola, el Señor nos habla que primeramente está Dios. Pero la zarza no pensó en Dios, la zarza pensó en que Él era la persona, la fruta, la planta adecuada para estar por encima de los demás. ¿Y por qué nos narra esta parábola? Porque es importante, amados hermanos, en esta fábula vemos precisamente, amados, la ambición. Vemos precisamente el egoísmo. Vemos que todo se puede atropellar cuando no tenemos a Dios. Porque cuando tenemos a Dios, Él nos da la capacidad de meditar, Él nos da la capacidad de reaccionar, Él nos da la capacidad de pensar en lo que estamos nosotros haciendo. La zarza dijo: yo tengo sombra y yo voy a estar protegiéndolos. Amados hermanos, qué peligroso es cuando nos habla de las sombras, cuando nos habla de que podemos estar cubiertos de una sombra. Quiero decirte que cuando nos habla de ello, vemos dos figuras de sombra. Y en aquellos tiempos los reyes usaban mucho esas figuras. Faraón decía: todo el que esté bajo mi reino está bajo mi protección. Y vemos exactamente cuando nos habla de ello. Y quiero mostrarte en el libro del profeta Isaías una de las figuras de la sombra que muchas veces no son buenas, amados hermanos, exactamente como lo estaba haciendo Abimelech, tomando la figura de la zarza. En Isaías 30, versículo 1 al 3, dice algo muy hermoso. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Se cobijan con el poder del rey de Egipto, pero no me han preguntado a mí.
no me han dicho qué sombra es mejor para ellos. Dice esta porción en las Escrituras. Versículo 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en venganza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Dice el Señor, ustedes se engañan porque solamente se van por su vista, pero nunca en la meditación, nunca poniendo a Dios como esa sombra permanente, como esa sombra poderosa, como ese Dios que nos cubre, como ese Dios que siempre va a estar guardando de cada uno de nosotros. Así pasa con la zarza, que es la que dice, bueno, ok, si todos los árboles dicen que yo sea, ok, yo voy a reinar sobre ustedes. Pero vemos, amados hermanos, una segunda figura, y esa segunda figura la vemos precisamente en el libro del profeta Oseas, en su capítulo 14, versículos 7, 8 y 9. Dice en Oseas 14, 7, 8 y 9, dice, volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado su fruto. Cuando habla de Efraín, habla de que se están arrepintiendo. Dice, ¿qué haré yo más con dioses ajenos? No, para nada. Ahora he reconocido a mi Dios verdadero. Dice, y lo oiré y miraré y seré a él como la haya verde. La haya, tú dirás, pastor, ¿y qué es haya? La haya es un árbol frondoso, muy grande, lleno de follaje y lleno de fruto. Ese es un árbol de haya. Por eso dice aquí Efraín, que será como el haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes, ¿qué dice? Caerán en ellos. Los rebeldes. Recordemos que la serie se llama Rebeldía. Entonces, para los rebeldes no hay nada bueno delante de Dios. Y aquí vemos dos figuras de sombra, una donde se refugian en Faraón y otra donde se refugian en Dios, donde nos refugiamos en Dios. Y cuando nos refugiamos en la sombra de Dios, hay bendición, amados hermanos. Y vemos claramente la importancia que tiene esta porción de las Escrituras cuando nos damos cuenta del poder de Dios, cuando nos damos cuenta de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y dice el versículo 16, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y puso su vida al peligro para librarnos a nosotros. Así, ¿sabes qué, Abimelech? Si todo lo que estás haciendo tú lo consideras bien, si todo lo que tú estás haciendo lo estás haciendo pensando en lo que hizo tu padre Jerobaal, porque recuerda lo que Jerobaal hizo por ti, hizo por todos, arriesgó su vida, estuvo en peligro. Sin embargo, tú no estás tomando en cuenta. Eso le dice Jotam al hermano, eso le dice Jotam, aquel hombre
que está haciendo cosas terribles, amados hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, nos damos cuenta de tanta crueldad, de tanta traición, amados hermanos, de tanto engaño. Y le recuerda algo bien importante. Dice, porque mi padre peleó por ustedes y expuso su vida. Y no nada más le está hablando a Abimelech, le está hablando a Siquem. Porque no nada más es Abimelech, es Siquem. ¿Abimelech era el único culpable? No, también Siquem es culpable. Porque Siquem acordó tenerlo como rey. Porque Siquem acordó respaldarlo. Tan insensatamente actuó uno como el otro, amados hermanos. Entonces aquí vemos y le recuerda lo que hizo su padre por ellos. Expuso su vida al peligro para libraros de la mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos. 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro. Qué tremendo es esto, amados hermanos, para alguien que tiene conciencia. Cuando te recuerdan y te dicen tu mal actuar, tu mala actuación, tu mal comportamiento, cualquiera diría, wow, la regué, me equivoqué. Pero no, amados hermanos, Abimelech no reaccionó de esa manera. Él siguió su proyecto, él siguió su plan. ¿Por qué, amados? Porque Dios lo estaba permitiendo todo esto. Porque Dios iba a tomar cartas en el asunto. Dios iba a tomar autoridad en lo que estaba sucediendo, amados. No crean, ustedes dirán, a ver, pastor, pero ¿por qué todo esto se salió de la mano de Dios? Amados, de la mano de Dios nada se sale. Todo está bajo su control. Él permite que sucedan ciertas cosas, pero nada está fuera de la autoridad y el poder de Dios. Pero ¿por qué no vemos a Dios en toda esta situación? Sí, amados, Dios está en todo esto, porque Dios en su momento va a hacer justicia. Dios en su momento va a tomar la autoridad y la va a poner en esta situación que se está viviendo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar tanto a Abimelech como a Siquem. Pero ¿por qué los de Siquem, pobrecitos, ellos qué culpa tienen? Claro que tienen culpa. Claro que se involucraron al decir, está bien, mata a tus 70 hermanos y gobiérnanos tú. Porque nos has preguntado, ¿qué será mejor? ¿Que los gobiernen 70 o que los gobierne uno solo? Estaba involucrado el pueblo de Siquem. Así que vemos aquí, amados hermanos, a un hijo de Jerobaal que está tratando de tocar la conciencia de su medio hermano. Sin embargo, cuando hay un espíritu que es contrario a Dios, siempre se estará actuando de una manera terrible y agresiva. ¿Por qué un espíritu ajeno a Dios? Recordemos que cuando el Señor descartó a Saúl como rey, que le retiró el poder Dios a Saúl, que retiró el Espíritu Santo de Saúl, ¿qué pasaba con Saúl? Había un espíritu ajeno, no al que le daba poder cuando era rey, sino un espíritu que lo ponía siempre de malas, un espíritu que Dios había permitido en la vida de Saúl. Y que ese hombre solamente tenía paz cuando David venía y tocaba su arpa. Había paz en ese hombre. En Abimelech había un espíritu que no era conforme al corazón de Dios, porque estaba actuando de una manera totalmente fuera de lugar. Versículo 19. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal
y con su casa, que gocéis de Abimelec, y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuman a Abimelec. Exactamente le está repitiendo las palabras de la zarza. Exactamente cuando la zarza acepta darle sombra a los demás árboles. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Ver. Ahí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. ¿Qué es Ver? Ver significa pozo, pozo. Pero ¿por qué pozo? Dice, de ahí vinieron a Ver. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Esto lo vemos en el libro de Números 21:16. Exactamente. Ahí se fue Jotam a esconder, porque en realidad tenía miedo de Abimelec. Porque no era Abimelec solo, era Abimelec con todo Siquem de su parte, y aparte los ociosos que él contrató para matar a los hijos de Jerobal. Ahí se fue a esconder porque tenía temor. Y vemos, amados, todo esto. Les decía hace un momento, todo está en las manos de Dios. Porque Dios iba a permitir que exactamente sucediera que todo Siquem se iba a voltear en contra de su rey, en contra de Abimelec. Dice la palabra del Señor en el versículo 22. Del versículo 22 en adelante, amados, vemos cómo Dios permite la caída de Abimelec, cómo Dios permite que empiece a ser un caos ese lugar. Y dice la palabra: después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Ahí vemos nuevamente la mano de Dios obrando, nuevamente la mano de Dios haciendo la batalla, amados hermanos. Nuevamente Dios mostrando su brazo poderoso, su brazo fuerte. Dios dice aquí que Él permitió, Él envió un espíritu malo, un espíritu que iba a empezar a traer problemas entre su rey elegido contra el pueblo que lo eligió. Para que la violencia hecha a los 30 hijos de Jerobal y la sangre de ellos cayera sobre Abimelec, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Dios aquí ya estaba trayendo un juicio, amados hermanos, porque para Dios no es grato que tú, yo, quien sea, mates a una persona. Mucho menos cuando son de tu sangre, mucho menos cuando son de tu familia. Amados hermanos, nosotros nadie tenemos derecho a arrebatarle la vida a nadie, a un ser humano, porque Dios se la dio. No somos nosotros los que tenemos que hacer ese juicio de quitar la vida. Y Abimelec no nada más se la quitó a uno, se la quitó a todos sus hermanos, y eso no fue grato delante de los ojos de Dios. Por eso Dios empieza aquí a preparar un desastre, a preparar un caos, a preparar un pleito entre Abimelec y el pueblo de Siquem, los cuales lo llevaron al poder. ¿Por qué? Porque para Dios fue rechazada la acción de Abimelec. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores
que robaran a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos. Ya salió otro revoltoso. Gaal, otro, que venía a fortalecer la situación, la revuelta que estaba sucediendo en aquel lugar. Pero ¿quién es Gaal? Gaal es un hombre, dice que en hebreo Gaal significa escarabajo, desprecio, asco o repugnancia. Ese es el hombrecito que llegó a hacerle el asunto ahí a Abimelech. Y no llega solo, llega con sus hermanos. Llega para hacerle la guerra. ¿Para pelear contra quién? Para decirle a los de Siquem: ustedes están mal. ¿Cómo eligieron a este hombre llamado Abimelech si ni siquiera es de su familia? ¿Por qué lo están trayendo a él a este lugar? Empieza a meter discordia, empieza a meter cizaña este hombre llamado Gaal. Y dice, y Gaal, hijo de Ber, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza, o sea, confiaron en él. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos. Saliendo al campo fueron y cosecharon sus frutos, sus viñas. Cuando dice vendimiaron, está hablando de la cosecha, amados hermanos. Y dice que efectivamente eso empezaron a hacer desastre y medio. Dice, y pisaron las uvas e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Aquí ya no estaban de su parte. Aquí ya no dijeron: sí, Abimelech que sea rey, sí, Abimelech, nosotros te apoyamos. Aquí ya no. Aquí ya empezaron los de Siquem, juntamente con este hombre llamado Gaal, a estar en contra de su rey, en contra de Abimelech. Y Gaal dijo: ¿quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal? ¿Y no es Zebul ayudante suyo? Servir a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? Le dice este hombre llamado Gaal. Mejor sirvámosle a Amor, que fue el fundador de Siquem. ¿Por qué a este hombre que ni siquiera? Y luego trae a un ayudantillo ahí que se llama Zebul y ahora lo puso de gobernador. Vaya, amados hermanos, toda esta tragedia es provocada por una mala decisión que muchas veces tomamos en la vida, que muchas veces tomamos por no voltear a mirar a nuestro Dios, por no elegir a nuestro Padre Celestial, sino elegir dioses falsos, cosas ambiciosas, amados hermanos, que no nos van a llevar a nada bueno. Dice el versículo 30, ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría fuego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Yo lo desafiaría, dice este hombre. Yo vendría y le diría: ¿sabes qué? Aumenta tus soldados, trae más gente y yo te voy a enfrentar. Yo no sé si en verdad era muy valiente este hombre llamado Gaal o solamente era un bocón que quería provocar. Pero lo que sí me queda claro, amados, que empezaba una situación muy complicada en aquellos tiempos para Abimelech. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo, y por la mañana al salir el sol
madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. El gobernador le está diciendo, lo está alertando. ¿Sabes qué? Que ahorita están sublevando a los de Siquem. Están provocando una revuelta, están provocando un problema, una guerrilla prácticamente en estos tiempos. Eso sería una guerrilla. Y le está diciendo cómo él vaya actuando. Levántate de noche tú y el pueblo. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he aquí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he ahí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Encina de los adivinos era un árbol, amados hermanos, donde se reunían a hacer hechicerías y adivinaciones, y ponen como referencia ese lugar de las encinas de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decís quién es Abimelech para que sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Los derrotaron. Echaron afuera a aquel hombre revoltoso que llegó a prender la mecha, llegó a ocasionar el conflicto, pero hubo un enfrentamiento y los expulsaron, los echaron fuera de aquel lugar. Pero quiero decirles que ya las cosas ya no estaban bien, porque ya Siquem ya no creía en Abimelech. Ya Siquem estaba en contra de Abimelech, y iba a haber cosas peores en ese tiempo de revuelta, en ese tiempo de problema, de conquista, porque ya no querían a Abimelech como su autoridad. Dice el versículo 42: aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. ¿Por qué los atacó? ¿No era su pueblo? Puso 3 compañías. Y cuando ve al pueblo salir, ya no le dijo: a ver, pueblo, yo soy carne de su carne, hueso de sus huesos. Ya no. Ya los estaba desconociendo. ¿Por qué, amados? Porque Dios estaba obrando. La mano de Dios estaba haciendo justicia. Recordemos que en este mundo nada se puede hacer que no haya justicia. En este mundo nada se puede hacer que no tenga un castigo, amados hermanos. Pastor, ¿y a poco Dios castiga? Dios no castiga, pero Dios sí da a cada quien el pago que merece, a cada quien el pago que ha buscado. Recordemos, amados, que gran parte del pueblo de Siquem, ¿quiénes eran? Eran cananeos, algunos de ellos. Y vemos, amados, aquí que ya estaba la situación terrible. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él
acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Ya era una terrible tragedia, ya era una terrible masacre lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando dice que en aquellos tiempos sembraban sal, está hablando de que en ese momento estaban maldiciendo esa ciudad. Esa ciudad, en las costumbres que ellos tenían, quedaba totalmente maldecida. Y dice que sembraron, después de toda la tragedia que ocurrió, después de toda la mortandad que hubo, la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, de su deidad. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón y a toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Qué corazón tan negro de este hombre. Cuando le dijeron que había un grupo de gente que se refugió en la torre, cuando le dijeron que había unas personas escondidas ahí, luego en su mente vino la violencia de este hombre. Dice que agarra un hacha y se va y corta una rama de un árbol y se la pone en el hombro y le dice a su pueblo que con él estaba: lo que me han visto hacer a mí, eso mismo hagan ustedes, corten también ramas. ¿Para qué creen que las querían? ¿Para hacerles una sombrita a los que estaban en la torre? No, amados hermanos, para acabar con ellos, para quemarlos. Porque este hombre tenía un corazón tan perverso, había tanta violencia en él, que solamente pensaba en destruir. Recordemos, amados hermanos, que en estos tiempos el enemigo solamente piensa y quiere destruir al pueblo de Dios, y era exactamente la figura que estaba tomando Abimelec, la figura del enemigo, la figura de Satanás, amados hermanos. Y qué importante es que nosotros entendamos que nosotros tenemos una protección en contra de ese enemigo. Recordemos lo que Jesús habla. Dice que el enemigo solamente vino para hurtar, matar y destruir, pero dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero muchas veces no queremos ver al que da vida en abundancia. Queremos ver al que destruye. Queremos estar con el que destruye. ¿Por qué? Por comodidad. ¿Por qué? Por conveniencia. No lo sé. Pero aquí vemos que las cosas, cuando no son de Dios, amados, siempre van a acabar mal. Versículo 49. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Qué terrible, cuánta mortandad, cuánta tragedia, todo por defender un poder humano, un poder terrenal, un poder que a ningún lugar nos va a llevar. Y
cómo vemos eso en la actualidad ahorita, con los gobiernos que tenemos peleándose, matando por obtener un poder, amados hermanos. Pero nunca nos preocupamos por buscar a nuestro Padre Celestial, que es el que nos da ese poder, que es el que dijo Jesús: yo vine para darles vida y vida en abundancia, no cualquier vida. Jesús no viene a ofrecernos miserias, amados. Jesús viene a ofrecernos abundancia. Jesús viene a ofrecernos seguridad, pero muchas de las veces nosotros ponemos los ojos en el mundo, en la carne, en la humanidad, y eso es terrible, porque vemos que esto no está teniendo un buen desenlace, porque hubo gran mortandad. Dice el versículo 50: después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. Tebes era una ciudad muy cercana a Siquem. Quería él seguir apañando, quería él seguir poniendo su poder en los alrededores, y tomó esta otra ciudad. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada. Recordemos que en aquellos tiempos las ciudades eran fortificadas, había bardas alrededor de la ciudad y había torres de vigilancia donde los centinelas se ponían a cuidar, donde los guardias estaban alertando al pueblo cuando se acercaba el peligro. Recordemos que en aquellos tiempos había muchos ataques a las ciudades. ¿Por qué? Por los botines, por las riquezas que había. Y siempre todas las ciudades procuraban estar fortificadas, y no fue la excepción con esta ciudad que nos habla, que es Tebes, que también era fortificada y también tenía una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. ¿Por qué se subieron? Sabían de Abimelech, sabían lo que él estaba haciendo, sabían toda la tragedia que estaba ocurriendo con ese hombre, y ellos tuvieron miedo. Es como si a nosotros nos avisan: en Toluca está una situación terrible, y van para Tizapán. ¿Qué van a hacer los tizapenses? Guardarse, refugiarse. ¿Por qué? Porque la amenaza la escuchamos que viene de un lugar. Lo mismo pasaba con Tebes, con esta ciudad cercana a Siquem. Se escuchaba hablar de lo que estaba pasando con Abimelech en Siquem, y Tebes estaba temerosa, pero dice que cierran las puertas y se suben a la torre para refugiarse. ¿Por qué? Porque había peligro, amados hermanos. Y vemos que para Dios no hay imposible cobrar una venganza. Dios no es vengativo, pero es justo, amados hermanos. Dios es justo, y Dios estaba viendo todas las cosas terribles que Abimelech había hecho, empezando por el asesinato de su propia sangre, de sus propios hermanos. Versículo 52 dice: y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Wow. ¿Cómo fue él después de tanta batalla, de tanta lucha? ¿Cómo fue él a buscar su propia muerte? ¿Sería la piedra? ¿Sería la mujer? ¿O sería Dios que planeó que Abimelech se acercara a ese lugar? Porque había que rendirle cuentas a ese hombre. Recuerden que Dios siempre rinde cuentas, amados hermanos. Qué importante es que todo lo que hagamos, lo hagamos conscientes de que un día el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos
la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Amados, ¿por qué? ¿Por qué nos dice el versículo 56 que así pagó Dios a Abimelech? Porque es cierto, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, amados hermanos, vemos bien claro lo que Dios le dice a los romanos por medio del apóstol Pablo. Deberes cristianos, no cobrar venganzas propias. En Romanos capítulo 12, en su versículo 17 dice de esta manera: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Recordemos, amados, que la justicia de Dios siempre va a estar presente, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios está mirando todo lo que nosotros hacemos. Dios nunca nos va a dejar. Así es que yo le pido a Dios que todas estas experiencias que estamos viviendo, que estamos viendo a través del libro de los jueces, que vivieron en aquellos tiempos y que en estos tiempos se siguen viviendo, pueda servirnos a nosotros en nuestro diario vivir. Si somos esos hombres, esas personas mezquinas que queremos siempre estar arriba de los demás, que nos enseñe que no es así, y que si ese momento va a llegar es porque Dios te ponga en ese lugar, no es porque tu carne, no es porque tu decisión te lleve a ello, porque recuerda que la decisión que tomó Abimelech no fue la correcta, fue mala, fue una decisión pésima, la cual le costó la vida, la cual le costó la derrota. Y te quiero decir, Dios permitió que eso sucediera porque traía sobre él una paga. Y así lo dice la palabra de Dios. Así lo dicen las escrituras. Dios siempre va a pagar lo que hagamos nosotros. Recuerda, dice el versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así lo dice en Romanos 12, 19. Y es exactamente la paga que Dios tenía para este hombre en el libro de los jueces, capítulo 9, versículo 54. Amado, yo sé que todas las palabras, toda la enseñanza que viene de la boca de Dios es para edificar a cada uno de nosotros. Si la tomamos, si la llevamos a cabo. Pero si la ignoramos, de nada va a servir. Si ignoramos cada una de los temas, de los capítulos que se dan domingo a domingo, de nada va a servir. Porque nada más venimos a sentarnos, pero no estamos aprovechando nada de la enseñanza que el Señor nos está dando a través del libro de los jueces, de la rebeldía que se vivió con esta gente, que siempre fue reprobada delante de Dios. Y Dios siempre reprobará la rebeldía de cada ser humano. Que Dios te bendiga, que en verdad podamos reflexionar en la palabra de Dios, podamos meditarla. Recordemos que la palabra no es para escucharla solamente, sino también para meditarla. Pero aparte de meditarla, ponerla en obra en nuestra propia persona. Que Dios te bendiga. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Bendito Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. En esta tarde te alabamos y te damos honra y gloria, porque eres digno merecedor de ella. Todos los días sabemos, Padre, que tu poder sobrenatural está sobre la humanidad y que nada está fuera de tu poder, bendito Dios de los cielos. Y que todo lo que sucede, todo lo que ocurre es porque tú lo permites, Padre Santo.
El día de hoy nos has enseñado a través del capítulo 9 del libro de los jueces, Señor, la rebelión de este hombre llamado Abimelech, bendito Dios de la gloria, que llevó al pueblo de Israel una vez más a la muerte, a la guerra, al pleito, bendito Padre Celestial, y que desafortunadamente, Señor, aún en nuestros días, en nuestros tiempos, existen tantos hombres provocando la violencia, Señor, provocando mortandades, Padre de los cielos, pero que también sabemos que todo está bajo tu bendito control, Señor, porque nada de eso sucedería si tú no lo permites, amado Dios. El día de hoy yo te doy muchas gracias, Padre, porque nos has guardado, Señor, de todos esos enemigos, Padre, y nos has protegido, bendito Dios de la gloria, y yo sé que lo seguirás haciendo. Bendigo esta congregación y te pido que la sigas guardando y cubriendo bajo la poderosa mano con la cual sacaste a Israel de Egipto, bendito Dios, que siga siendo ese escudo y esa fortaleza para cada uno de tus hijos e hijas de este lugar, Señor, y todos aquellos que te conocen, Padre bendito de los cielos, podamos meditar en tu palabra, podamos discernirla, bendito Dios, qué es lo que tú nos enseñas a través de cada uno de los capítulos que hemos estado aprendiendo, Señor, estos domingos, Padre Santo de los cielos. Que tú seas a través de tu Santo Espíritu mostrándonos, Señor, qué está pasando en estos tiempos, Señor, y cómo es necesario actuar, bendito Dios, bajo tu mano poderosa, Señor. Que no hagamos juicio con nuestra mente, con nuestro poder, Señor, sino bajo tu autoridad, Padre Santo de los cielos. Muchas gracias te doy en esta hermosa tarde, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados.